El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más cuaresmales para dónde estos textos bíblicos. En la profecía de Daniel, que es del tiempo del exilio a Babilonia, es el profeta Azarías, el profeta Daniel, que orando y que colocando también de parte de Azarías, que puesto en pie oró de esta forma, alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. No tenían ya absolutamente nada. Incluso lo dice más adelante el texto bíblico, eran el pueblo más pequeño de todos los que había. Ya no había absolutamente nada, hacía mucho tiempo habían perdido tierra, culto, posesiones, fe, ya la esperanza iba claudicando en ellos. Pero es el Señor que aviva la esperanza en su pueblo, Dios que va haciendo renacer de nuevo la semilla de la fe, y a través de personajes tan especiales como el profeta Daniel y Azarías, tal vez el único justo que había, Azarías, tal vez, probablemente el único justo, pero él aboga para sí toda la misericordia del Señor, incluso uniéndose al clamor del pueblo,
y suplicando perdón por todos los pecados que habían cometido y por los cuales obviamente estaban en el desierto, estaban en el exilio, estaban en esa sequedad, estaban en la sombra, estaban a oscuras, estaban hijos desterrados. Así nos tenemos que haber sentido nosotros para saber y entender que la misericordia de Dios es más grande que todas nuestras debilidades, para saber y entender que hay que volver al Señor, que hay que volver a pedir perdón, a pedir compasión, a pedir misericordia. Es el tiempo propicio para hacerlo, pero cada día tendría que ser un tiempo de dar unos pasos y de progresar en la santidad, que ya muchos de los pecados y de las faltas que normalmente el ser humano va cometiendo vayan tratando de desaparecer de nuestra vida, al menos que se vayan como espaciando. O sea, si yo cometo recurrentemente un pecado, todos los días y durante el día 4 o 5 veces, pues que mañana no sean sino 3, y pasado mañana 2, y la semana entrante 1, y así sucesivamente, porque de esa forma es que el ser humano, frágil y débil como nosotros, puede lograr desmontar una estructura de vicio, de pecado, por una estructura de hábito y por una estructura que agrade a Dios, como es la virtud. Queridos hermanos, solamente pidiendo perdón al Señor, nosotros vamos a recibir la gracia que forme la coraza en nuestra vida y sea el escudo contra el pecado. Y esa es la clave del Evangelio de hoy. Pedro, el apóstol Pedro, aquel a quien Dios le entrega las llaves del reino y lo coloca como piedra angular de la iglesia, se le acerca a decirle al Señor: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? Y el apóstol es muy querido y es muy gentil, y él cree que lo que ha hecho está bien, y le dice: hasta 7 veces, como siempre lo he hecho. Y el Señor lo desarma completamente de su orgullo, de su vanidad, de su prepotencia. Yo soy bueno porque 7 veces perdono al hermano. Y el Señor le dice: no, Señor, hasta 70 veces 7. Serían 490 veces que hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. Al perdón no se le puede poner límites, porque Dios, por medio de su divino Hijo, nos ha regalado el perdón eterno. Obviamente, que tú y yo lo deseemos, que tú y yo lo pidamos, que tú y yo, contritos de corazón, deseemos pedir ese perdón. Tengamos en nuestra mente la más mínima idea, el más mínimo deseo de comenzar un proceso de cambio. Con eso más mínimo de cada uno de nosotros, queridos hermanos, el Señor es capaz de trabajar y es capaz de sacar un santo o una santa, se los aseguro. Queridos hermanos, y para complementar eso que le dice a Pedro, la respuesta de Pedro, pues le da la parábola del criado inmisericorde, quien debía muchísimo dinero. El texto bíblico dice que 10 talentos, y la historia dice que no había todo ese dinero. Reuniendo a las personas más ricas, no había con qué pagar todo ese dinero. Lo que quiere decir que es una exageración del texto bíblico para recordarnos a nosotros que nuestros pecados, nuestras faltas,
no habría quien no las perdonara. Pero hay uno que es real, que está con nosotros, que vive con nosotros, que nos conoce, que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos toda esa deuda, toda esa deuda. Y este hombre, cuando se presenta ante el Señor, se postra de rodillas para pedirle que le perdone su deuda. El amo se la perdona, se levanta feliz porque no tenía cómo pagarla, y saliendo del perdón se encuentra a otro hermano que le debe 100 talentos. O sea, era posible perdonarle, era posible que él pudiera pagar la deuda de 100 talentos. El anterior con 10,000 no tenía la posibilidad para absolutamente nada. Y queridos hermanos, dice el texto bíblico, estrangulándolo, cogiéndolo, y me lo tienes que pagar y ya. Lo estrangulaba pidiéndole que le pagara la deuda. Este compañero bueno se postró ante él para pedirle que tuviera compasión de él, que le diera un tiempo para pagarle esa deuda. Y él no quiso aceptar. Y lo entregó a los criados para que lo llevaran y lo metieran a la cárcel para que pagara lo que le debía. Obviamente, queridos hermanos, ante dos comparaciones tan abismales, es imposible que el resto de seres humanos no se dé cuenta, pues fueron a ponerle la queja al amo, a decirle que a quien él le había perdonado 10,000 talentos, ahora él no era capaz de perdonar 100 denarios. Obviamente, el amo se indigna, lo llama y lo mete a la cárcel hasta que pague lo que debe. O sea, lo que quiere decir que esta persona que debía los 10,000 talentos no saldrá nunca de la cárcel, mientras que el que debía 100 denarios tiene la posibilidad de salir de la cárcel. Hijos, eso somos nosotros. Eso es lo que pasa con nosotros mismos, queridos hermanos. Cuando llegamos a suplicarle la bondad y la misericordia al Señor, se los decía la semana pasada, un solo pecado nuestro, con un solo pecado nuestro, si el Señor aplicara toda su justicia, nos comerían vivos, queridos hermanos. Nos tendríamos que enterrar vivos, porque la justicia y la misericordia de Dios son eso, queridos hermanos, pura justicia y misericordia. Y nosotros, ante la justicia de Dios, no tendríamos absolutamente nada más que hacer. Solamente por su misericordia quedaríamos vivos, quedaríamos en pie. Pues, queridos hermanos, si nosotros tenemos claridad frente a esa situación, de ese momento de súplica de perdón al Señor, ¿cómo es, queridos hermanos, que nosotros amarremos, detengamos y posterguemos el perdón para cualquier hermano que nos lo pide? ¿Cómo es posible que nosotros todavía le digamos al hermano, no, me ofendiste mucho, yo no te voy a perdonar, no me vuelvas a hablar, dejemos las cosas? No, hijos, estamos cometiendo la misma falta que este criado, que ante el amo es perdonado por una deuda imperdonable, por una deuda que no había cómo pagarla. Estamos haciendo lo mismo. Dios nos perdona a nosotros con todo su amor, con toda su bondad, con toda su misericordia, porque te ama a ti y me ama a mí, porque nos quiere para la eternidad, porque nos quiere salvar. Y nosotros
a su vez, deberíamos de hacer lo mismo. Es más, si en realidad hubiésemos recorrido un camino cuaresmal con el Señor para llegar a su encuentro, nosotros no deberíamos esperar a que alguien nos pidiera perdón, sino que deberíamos salir a ofrecerle el perdón, a darle el perdón, queridos hermanos. Mira, no te preocupes ya, no hay problema, todo está perdonado. No es comenzar, claro, usted mire cómo me trató y vea lo que hizo, pero no, yo sí que soy bueno, yo te perdono. No es así, queridos hermanos. No es con orgullo, no es con prepotencia, no es con falta de humildad. Es simplemente decirle al hermano, nada ha pasado. Tú tranquilo, nada ha pasado. No te preocupes, amiga, está todo organizado, no te preocupes. Igual sigues siendo mi amiga, te sigo valorando, te sigo respetando, te amo con todo el amor en el corazón, porque Dios me ama infinitamente. Y si Él me ama infinitamente, yo también te puedo amar a ti infinitamente. Ese es el mensaje de hoy, queridos hermanos, del Evangelio: a perdonar, a perdonar, a perdonar y a perdonar. Padre, ¿hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Yo no creo que un ser humano pueda llegar a ser perdonado 490 veces. Yo no creo. Pero si así fuera, hay que perdonarlo y punto. Y yo no creo que alguien sea capaz tan cínicamente de llevarle cuentas al hermano para cuando ajuste 480 decirle, te quedan 10. No, yo no creo, hijos, no creo. Porque la misericordia de Dios nosotros la hemos experimentado. Y porque si la hemos experimentado, nosotros sabemos cómo es de hermoso uno pararse del sacramento de la confesión absuelto. Otra vez uno se siente dichoso, uno se siente feliz, uno dice bendito sea Dios. No, ahora sí. Y el momentico está otra vez fallando. Pues vuelva al sacramento de la confesión y siga luchando y haga el 100% de lo que tiene en sus manos, de lo que Dios nos ha regalado, para no volver a cometer la falta. Pero si aún después de realizar y de hacer todo lo que tienes a tu alcance, el 100% de lo que tienes en tus manos, vuelves a cometer la falta, pues vuelves al sacramento de la confesión y punto. Y el Señor vuelve y te recibe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en el hogar, y en la familia, y en el trabajo, y en el grupo apostólico, 70 veces 7 hay que perdonar a aquella personita que constantemente te está diciendo, ay, me volví a equivocar, qué pena, discúlpeme. Vuelva a perdonarla, no la disculpe, perdónela y dígale, no ha pasado nada, tú tranqui, vamos para adelante. Y si ves la oportunidad de ayudarle para centrarse, para que tú le ilumines un poco la vida de cómo se puede cambiar un vicio por una virtud, el hábito de un vicio por un comportamiento virtuoso, hazlo también para que esa personita un día no tenga que estar generando perdones. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ya se ha recuperado, ya se volvió una persona virtuosa, la hemos recuperado para el reino de los cielos. Y con toda seguridad será una bendición para ti y para mí. Queridos hermanos, yo quiero que le demos hoy muchas gracias al Señor, porque en la parroquia nos ha regalado un espacio para dar el perdón, para recargar de amor y de perdón para todos nuestros hermanos. La tienda del encuentro con Dios ha sido una inspiración divina en medio de la celebración eucarística
compartiendo la celebración eucarística con ustedes, Dios ha ido iluminando cuál es su querer y punto. Yo desearía profundamente que este templo ya estuviera transformado y que esa capilla de oración ya estuviera lista, pero no son mis fuerzas, que son humanas, son las fuerzas de Dios, es en el tiempo de Dios, cuando Él así lo quiera. Pero en algún momento ponía en el corazón comenzar la adoración. ¿Para qué capillas de adoración? Si necesito es que mi comunidad se vuelva adoradora, y comenzamos un 22 de octubre, comenzamos a adorar al Señor 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en mi falta de fe, yo decía, no nos va a dar resultado, no nos va a dar resultado. Se los confieso de todo corazón. Ha sido un espacio maravilloso en el que el Señor ha tenido en el corazón de los adoradores un espacio para llenarlos de fe, de esperanza, de amor, para salir luego a vivir la vida normalmente, llenos de amor, para perdonar al hermano, para derramar la misericordia que se recibe en una hora de adoración a toda una comunidad. Me encuentro muy feliz, me da mucha alegría de ver que la obra del Señor no la saca un hombre, un ser miserable como uno, sino que es Él quien la saca adelante, que lo único que tenemos que hacer es disponernos a poner en juego todo lo que el Señor nos ha regalado. La tienda del encuentro con Dios San Juan Pablo II está para todos ustedes, queridos hermanos. No es sino que con un poco de antelación me confirmen en el despacho parroquial que van a venir a hacer oración, y con todo el amor de mi corazón estarán las puertas abiertas para todos ustedes y podamos seguir nutriéndonos de la presencia del Señor, que quiere amarnos, que quiere que este templo sea un oasis de su misericordia, para derramar su misericordia y su bondad sobre esta comunidad parroquial, sobre este presbiterio de Cali, sobre este occidente colombiano, sobre este hermoso país de Colombia, consagrado al Sagrado Corazón, así muchos no lo quieran, y sobre todo el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.